Hola, ¿cómo están chicas y chicos? Vamos a seguir aprendiendo hoy más sobre la pieza clavada, su significado en ajedrez, sus posibilidades, y vamos a comenzar aprendiendo los dos tipos de piezas clavadas que hay. Tenemos que aprender a diferenciar bien estos dos tipos para saber qué jugadas realizar sobre el tablero. El primer tipo de pieza clavada que existe es la pieza clavada absoluta. Este tipo de pieza clavada es cuando detrás de la pieza que está protegiendo una pieza de mayor valor, esta pieza de mayor valor es el rey. Cuando una pieza protege del ataque del equipo contrario a una pieza de mayor valor que es el rey, este tipo de pieza clavada es absoluta e indica esta palabra que está terminantemente prohibido por el reglamento mover la pieza clavada. Si movemos la pieza clavada estamos ante una jugada ilegal que no permite el reglamento. De esta manera, si moviéramos la pieza clavada, estaríamos permitiendo un ataque a nuestro rey, un jaque, y eso no puede ser posible. Por lo tanto, es absolutamente imposible mover la pieza clavada que protege al rey. El otro tipo de pieza clavada lleva el nombre de relativa. ¿Y relativa por qué? Porque justamente detrás de la pieza clavada no va a estar el rey, va a estar cualquier pieza protegida de mayor valor que la pieza que está delante, no va a ser el rey y por lo tanto el equipo va a tener la posibilidad de mover esa pieza a riesgo de perder la pieza que está detrás de ella. Como sabemos que los valores de las piezas son diferentes, cuando tenemos una pieza de mayor valor vamos a tener que calcular si nos conviene mover la pieza clavada a riesgo de perder la otra de mayor valor, según lo que podamos hacer con la pieza que movemos que estuvo clavada hasta ese momento. Con este concepto, con estas dos ideas de pieza clavada absoluta y relativa, vamos a pasar a ver primero las dos posiciones de ejemplo del cuadernillo de ajedrez para poder diferenciar estos dos tipos y después dos ejemplos, dos ejercicios prácticos para ver cómo utilizar esta situación y por último vamos a observar una partida en donde se producen dos o tres situaciones diferentes de pieza clavada. Vamos a observar entonces la primera posición que encontramos en la página 34 del cuadernillo. En esta posición podemos observar que hay dos piezas clavadas y dos piezas del equipo blanco que están actuando como clavantes. Recuerden que las piezas clavantes siempre tienen que ser las piezas de larga distancia, dama, torre o alfil. Y las piezas clavadas pueden ser cualquiera de las piezas que están en el ajedrez, excepto el rey. En esta situación podemos ver que la torre blanca de E1 actúa como pieza clavante y está atacando al alfil y este no se va a poder mover pues protege al rey en la casilla E8. De esta manera la pieza clavada que se encuentra en E7, el alfil que está en E7, es una pieza clavada absoluta. No puede mover hasta tanto el rey no cambie de columna para no ser atacado por la torre. Pero también encontramos otra pieza clavante del equipo blanco, que es el alfil que está en B5, y otra pieza clavada del equipo negro, que es el caballo que está en D7. En este caso, la pieza clavante de larga distancia es el alfil, está actuando sobre la diagonal donde se encuentra el rey
y la pieza que está protegiendo al rey es este caballo que no va a poder moverse hasta tanto el rey no salga de la diagonal donde está actuando el alfil. Por lo tanto, también encontramos que este caballo, al igual del alfil de E7, es una pieza clavada absoluta. No pueden moverse porque detrás de ellos está una pieza de mayor valor, pero que en este caso es el rey. En la segunda posición que tenemos de ejemplo en el cuadernillo, encontramos una pieza clavada relativa, que es el caballo que se encuentra en E5, y este está protegiendo en el ataque de la pieza clavante del equipo blanco a su dama, que es una pieza de mayor valor que está detrás de él. En este caso, el caballo se dice que está en una posición de pieza clavada, pero relativa. ¿Qué quiere decir relativa? Habíamos dicho que en este caso el equipo negro puede llegar a mover el caballo a riesgo de perder la pieza que está protegiendo. ¿Qué pasa? Debemos de encontrar la forma de calcular a ver si nos conviene, en este caso, perder la dama, o si hay una jugada secreta que nos permite mover el caballo y no arriesgarnos a perder la dama. O intentar que con la jugada logremos una jugada de tal contundencia que el equipo contrario no pueda capturar nuestra pieza. En este caso tenemos la posibilidad de mover el caballo a varias casillas. Por ejemplo, si la movemos a F7 el caballo, directamente el equipo blanco va a capturar la dama y va a ser inútil el esfuerzo del caballo. Pero, observando mejor la posición, vemos que nuestro caballo, cuando salte alguna de las casillas D3 o G4, desde ahí estará atacando al rey contrario, más allá de que lo puedan capturar, pero les dará el tiempo necesario a las piezas del equipo negro para organizarse y salvar a la dama, o en todo caso que ésta pueda llegar a atacar a la pieza que está produciendo la clavada sobre el caballo. Entonces, como dijimos, el caballo es una pieza clavada relativa, puede llegar a mover, y en este ejemplo, moviendo a D3, hace jaque al rey. El equipo blanco puede llegar a capturar con el alfil, y el equipo negro no solo no pierde la pieza de mayor valor que estaba siendo protegida por el caballo, sino que al contrario recupera el mismo valor perdido capturando al alfil. Ahora vamos a observar un ejercicio que no se encuentra en el cuadernillo, pero que es muy práctico para entender cómo aprovechar esta situación cuando se da de pieza clavada. En esta posición es turno de mover del equipo blanco y observamos que el alfil de F8 es la pieza clavada del equipo negro, pues está amenazada por la pieza clavante, la torre de A8, y este alfil es una pieza clavada absoluta porque no se puede mover sin dejar que sea atacado el rey. Como sería una jugada ilegal, mover este alfil, está clavado en forma absoluta. Para aprovechar esta situación, el equipo blanco hace la siguiente jugada. Alfil por peón, jaque, y acá el equipo negro tiene dos opciones. Colocar al rey en H8, que no sería una muy buena idea porque retrocediendo el alfil empezamos a tener la acción de la dama sobre la columna H libre, ya sin el peón, y aunque este retroceda, volvemos a tener un ataque sobre la pieza que sostiene al alfil que está clavado.
Entonces no es la mejor solución para el equipo negro. Después de alfil por peón, entonces, en vez de mover el alfil a H8, la torre puede capturar este alfil y resolver por el momento la situación. Pero moviéndose a la casilla H7, la torre, permite que la dama se ubique frente al rey, le haga jaque y obligue a que esta torre tenga que retroceder o a protegerse con la dama. Si esta torre retrocede, la próxima jugada sería torre por F7, haciendo un doble o teniendo un doble propósito esta jugada, obligando a que esta torre tenga que capturar a la dama, porque ahora se produce la segunda posición de pieza clavada, que es esta misma torre. No va a poder capturar a la torre de F7 porque está clavada con respecto al ataque de la dama. Entonces va a tener que capturar a la dama para poder impedir el jaque mate que se produce cuando viene la torre por F8. Entonces, si torre por dama, es imposible proteger al rey del ataque de la torre de A8. Si por el contrario el equipo negro trata de hacer un movimiento con su dama que proteja al alfil, desprotege a la torre y se produce un jaque mate en esta posición. El alfil sigue estando clavado y no podría capturar a la dama. Y si el equipo negro sigue en una jugada que, por ejemplo, siga protegiendo a la torre de G8, se vuelve a producir el jaque mate por el lado contrario, por el tema de la torre que captura a la pieza clavada del alfil. Entonces, retrocediendo a la posición de la clave, nos damos cuenta que no es bueno que la torre de H7 retroceda a la casilla donde inició el problema. Así que la mejor jugada que puede hacer el equipo negro, después de capturar la torre, después de capturar el alfil, cuando la dama se ubica en G6, la mejor respuesta es traer su dama para que proteja a las dos torres y al mismo tiempo proteja como pieza secundaria a el alfil de F8. Supuestamente con esta jugada estaría resuelto el problema, pues la dama reemplaza todo lo que en la torre que volvía a su lugar no podía ofrecerle al alfil. Pero sin embargo, ahora la que está clavada nuevamente es la dama de G7. Volvemos a atacar con torre por F7 y se produce el mismo problema, pero con la dama en la situación que anteriormente observamos la torre. La dama no va a poder capturar a la torre de F7 porque es una pieza clavada respecto a la dama que está atacando la columna donde se halla el rey. Esta dama está clavada con respecto a esta, no puede capturar a la torre y tampoco va a poder capturar a la torre de A8 si captura el alfil, porque se encuentra en la situación de pieza clavada. Por lo tanto, va a tener que capturar a la dama blanca, que es la mejor opción, pero aún siendo la mejor opción de todas las variantes que hemos visto,
deja de proteger al alfil igualmente y se produce el jaque mate con las dos torres acompañándose para encerrar al rey negro. Tenemos un segundo ejercicio para observar y en esta situación mueven las piezas negras. Observando el tablero encontramos que el alfil de G3 se haya clavado en forma absoluta porque está protegiendo a su rey en la columna del ataque de la torre de G8. En esta situación el equipo negro decide hacer la siguiente jugada para aprovechar esta pieza clavada. Captura el alfil porque observa que hay otra pieza clavada que impide que esta torre pueda ser capturada por el peón. Y es la pieza clavante del equipo negro, el alfil que está en C5, que impide que la pieza que recapture sea el peón, obligando al equipo blanco a recapturar con torre, lo que parece favorecer a las piezas blancas porque terminan encerrando a la dama y la única opción que tiene es capturar el peón de H4 para poder escaparse. Sin embargo, encuentran otro recurso para volver a aprovechar que la torre y el peón se encuentren clavados al mismo tiempo, y es la jugada torre G8. ¿Por qué es buena esta jugada? Porque esta torre no va a poder capturar a la dama porque se encuentran en una situación de pieza clavada con respecto a la pieza clavante, la torre de G8. No va a poder capturar, pues deja al rey en jaque. Lo que sí va a poder hacer es capturar a la torre agresora en G8, pero deja de proteger en ese caso a la dama de C3 del ataque de la dama negra. Por lo tanto, la mejor jugada, la mejor solución es la que diseñó el equipo negro, la que armó el equipo negro, planteando la posibilidad de utilizar la pieza clavada que se encontraba en G3 y al mismo tiempo el peón clavado que se encontraba en F2. Por último, entonces, vamos a observar una partida en donde se entremezclan algunas de las cosas que hemos aprendido de los temas anteriores a la pieza clavada y en especial de la pieza clavada que estamos viendo en este capítulo. Vamos a observar la siguiente partida. Comienza E4, E5, F4, tratando de que el peón se vaya del centro. Caballo, F3, D6. A continuación, el equipo blanco, tratando de ganar el centro, juega D4, dama E7 para ver si puede atacar al rey blanco, caballo C3 para proteger este peón, C6, alfil por F4, recuperando el peón perdido, H6, alfil de 3 para intentar hacer el enroque, D5, encontrando al peón en una situación de pieza clavada absoluta. No puede capturar el peón porque está protegiendo al rey. Enroque, caballo F6, E por D5, abriendo la columna para que próximamente pueda la torre colocarse en E1 y atacar dama y rey. Caballo por D5,
Ahora sí, el equipo blanco coloca su torre en E1 para aprovechar que la dama negra se encuentra en una posición de pieza clavada absoluta. Está protegiendo al rey. El equipo negro responde con alfil a E6, cubriendo la pieza clavada, que hasta ese momento es pieza clavada, y transformándose este alfil ahora en una nueva pieza clavada. Pero en vez de ser absoluta como era la dama, es una pieza clavada relativa. Si quiere, este alfil va a poder mover en algún momento, pero la torre va a capturar a la dama negra. En este momento, aprovechando que este alfil no se puede mover, el equipo blanco captura el caballo y las piezas negras deben responder con el peón, porque el alfil, si se mueve, permitiría lo que dijimos antes. Vuelve a hacer una jugada el equipo blanco de presión sobre el peón para tratar de ver cómo puede seguir atacando al alfil, y esta jugada es respondida con dama de 8 para sacar definitivamente la dama delante del rey, así no está más en situación de pieza clavada, y tener la libertad de mover a posterior, luego de esconder el rey, mover el alfil con libertad. C por D5, nuevamente presionando al alfil, que no se puede mover. Dama por D5, torre E5 atacando la dama, y al mismo tiempo mantiene a la pieza clavada de E6. Dama a D8 nuevamente, D5 volviendo a presionar al alfil. La dama no puede capturar porque la torre lo haría, así que el equipo negro decide correr su dama para darle espacio al rey a B6 y al mismo tiempo hacer jaque al rey blanco. Rey H1, alfil D6 para atacar de una vez por todas la torre y lograr que ésta se vaya de la columna. D por E6, alfil captura la torre, E por F7 jaque, el rey se mueve a F8, caballo por E5, protegido por el alfil y al mismo tiempo protegiendo el peón de F7, dama F6 atacando al alfil, alfil a E4 haciendo un doble juego, amenazando capturar el peón y la torre y al mismo tiempo dándole paso a la dama para que se ubique en D8 si la dama captura al alfil blanco, produciendo así un jaque mate. Entonces esta dama no va a poder capturar al alfil que se encuentra en F4. En este momento jugamos G5 para que el alfil tenga que moverse y se pueda realizar una jugada de protección del rey, ¿sí? Saliendo de la última fila, y tenemos la jugada caballo G6 que hace un ataque doble a torre y rey y obliga a que el rey tenga que correrse a la casilla G7. En este momento el rey, moviéndose a G7, origina la última situación de clavada, que es alfil a E5, atacando dama y obligando a que se encuentre en la situación de pieza clavada absoluta. No puede mover, escapándose del ataque del alfil, y si captura, va a ser capturado por el caballo de G6. En este momento,
las piezas negras, viendo que van a perder la dama, definitivamente abandonan la partida y en esta posición observamos lo importante de saber jugar con las piezas en este tipo de planteo cuando se ocupan casillas, columnas o diagonales con piezas de larga distancia que pueden producir situaciones de pieza clavada en el contrario. Todo este material lo van a poder encontrar en el cuadernillo, los ejemplos 1 y 2 y la partida con piezas clavadas que terminamos de observar, y los dos ejercicios que vimos y también todo el resto del material lo podrán observar desde la plataforma de ajedrez en Lichess, donde dejaremos los links para que puedan observar estos ejemplos. Me despido de esta manera, hemos terminado la clase de hoy. Espero que se encuentren muy bien, les mando un gran abrazo, hasta la próxima clase.